estar compartiendo el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo del 1 al 10. ¿Sí? Vamos a leer de manera alternativa. Yo empiezo, sigan ustedes. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Vamos a orar juntos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por permitirnos venir a tu presencia, adorarte, exaltar tu nombre. Señor, danos un corazón atento en este tiempo para poder recibir palabra de vida eterna. Utilízame como un instrumento que sea para tu gloria y bendícenos en este tiempo para que podamos conocerte y experimentarte de manera personal. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título que le puse al mensaje es El único evangelio. Y para empezar, vamos a orar, vamos a leer juntos el versículo clave, es el versículo 4. Bien, a una voz, ya, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. Desde ahora vamos a estar compartiendo conmigo, ¿no? De manera, cada tiempo, de tiempo en tiempo vamos a estar compartiendo la palabra de Gálatas. El libro de Gálatas es una epístola cuyo autor es Pablo. No se sabe bien concretamente a quiénes fueron los destinatarios ni el año en el que fue escrito. Y esto se debe a que Galacia no era una ciudad en particular, sino que representaba una región mucho más grande. Era una provincia romana que abarcaba el este de todo Asia Menor, que hoy lo conocemos como la Turquía moderna. Pablo escribía sus cartas habitualmente para responder a problemas específicos de iglesias particulares. Y Gálatas no es una excepción. Poco tiempo después de haber aceptado el Evangelio por la prédica de Pablo, salieron de entre ellos agitadores que cuestionaron su autoridad espiritual. A su vez, predicaron un evangelio distorsionado, enseñando a los cristianos gentiles una falsa doctrina. Esta sostenía que, aparte de la fe, tenían que ser circuncidados y tenían que observar las leyes ceremoniales de Moisés para que entonces puedan ser salvos. Por tal razón, algunos cristianos gálatas empezaron a adoptar estas enseñanzas de los falsos maestros. Por eso Pablo, profundamente preocupado por esta situación, les escribió esta carta para defender su ministerio como apóstol de Jesús, enseñarles otra vez el verdadero evangelio y luego exhortar a los santos a vivir por el Espíritu. Oro para que este libro sea de exhortación para nosotros también, para que volvamos a la esencia del único evangelio verdadero
y para que podamos volver a postrar nuestras vidas en agradecimiento, en adoración al Señor que nos salvó. Amén. Primera parte, el mensaje del Evangelio. Pablo comienza su carta, como siempre, introduciéndose a sí mismo. Veamos los versículos 1 y 2. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Como en tantas otras ocasiones, se presenta a sí mismo como un apóstol, un enviado, un mensajero. Este término era comúnmente utilizado para referirse a alguien que había sido delegado y enviado por o hacia una iglesia. Este era el caso, por ejemplo, de Epafrodito, que había sido enviado por la iglesia de Filipos a servir a Pablo cuando estaba en prisión. Fíjense que Filipenses capítulo 2, 25, Pablo dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Este término es el que también se conoce como apóstol, ¿sí? Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pero en el caso de Pablo, él mismo se presenta y defiende su apostolado diciendo: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Antes de exhortar a nadie, Pablo defiende primero su apostolado. Esto era un paso necesario porque los cristianos en Galacia debían reconocerlo como un ministro de Dios, como un embajador del reino, para entonces aceptar su enseñanza y exhortación. Para aquellos que no reconocían a Pablo como un apóstol, su palabra no tendría poder. Por lo tanto, Pablo declaró primero su identidad. Él no había sido nombrado ni por un hombre, ni por una iglesia u otra organización eclesiástica, sino que había sido llamado y enviado por Jesucristo mismo y por el Dios Padre. Su vocación, su ministerio, no provenían de este mundo, sino de Dios. Y este llamado al apostolado, Pablo lo había recibido durante su encuentro personal con Cristo resucitado. Su conversión se dio mientras iba de camino a Damasco, para perseguir y destruir a los cristianos. El Señor se le presentó en medio de un resplandor de luz que lo dejó ciego. Llegado a Damasco y luego de 3 días de ayunar y orar constantemente, vino a visitarlo un discípulo llamado Ananías. A este Jesús le había dicho en visión: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Eso aparece en Hechos, capítulo 9, 15. A pesar de haber sido un gran perseguidor de la iglesia, Dios escogió a Pablo como instrumento, como apóstol, para dar a conocer su mensaje entre los gentiles y así glorificar su nombre. Y en obediencia a esta visión, Ananías oró por él. Y una vez que fue sanado, Pablo decidió bautizarse. Y cuando recobró las fuerzas, como dice Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo.
Fíjense que la vida de Pablo dio un giro de 180 grados. Ya no era el Saulo que todos habían conocido hasta ese momento. Fue transformado por completo por el poder del Evangelio que actuó en su vida de manera milagrosa. Y desde entonces y hasta su muerte, Pablo proclamó sin cesar que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. En 1 Corintios 2:2, Pablo confesó: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Para él, habiendo sido el peor pecador, un perseguidor de la iglesia de Dios, ser perdonado, ser salvado, ya representaba una gracia indecible. Entonces, ¿cuánto mayor sería la gracia de ser llamado como apóstol de Dios? Consciente de esta gracia sobre gracia, no dudó en invertir su vida por completo en predicar el Evangelio de Cristo. 1 Corintios 15, Pablo dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, se corrige, sino la gracia de Dios conmigo. Lo que movió a Pablo a anunciar el Evangelio incansablemente hasta el fin de su vida fue la gracia inefable y el amor infinito de Dios. ¿Y qué hay entonces de nosotros? ¿Fuimos salvos también por esta misma gracia divina? Y si confesamos que sí, esta gracia extraordinaria trabaja dinámicamente en nuestra vida, ¿o ha sido en vano para con nosotros? Si esta misma gracia que operó en el corazón de Pablo no nos empuja a trabajar por el Evangelio, ¿dónde está la falla? Es una de dos. Uno, todavía no hemos sido salvos, por más que pensemos que somos salvos. O dos, como somos salvos por medio de la fe, sin ningún sacrificio de nuestra parte, lo damos por sentado en nuestra vida y menospreciamos esta gracia como si fuera una baratija. Todo aquel que es consciente del valor infinito de esta gracia obedece la gran comisión del Señor, que ¿cuál es? Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ante este pasaje algunos me podrían decir, esta gran comisión fue dada a los 12 discípulos de Jesús y a Pablo también. A nosotros, no. Entonces yo les puedo contestar con este pasaje, que es 1 Pedro capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, anunciar el Evangelio, la buena nueva, es una misión dada a todos los cristianos, a todos aquellos que fueron salvos por la gracia. Pablo dedicó su vida entera en compartir al mundo esta buena nueva de que Cristo es el Señor, el Hijo de Dios y el Mesías prometido en la palabra.
¿Qué es concretamente lo que Cristo hizo entonces para nuestra salvación? Veamos los versículos 3 al 5. Ahí dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí dice que Jesús, siendo inocente, dio su vida en sacrificio para pagar la deuda de nuestros pecados. Así se hizo el Cordero definitivo y el sacerdote verdadero. Según Corintios 5 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero Jesús no solo murió en la cruz, en nuestro lugar, sino que dio muestra de su justicia y de su poder como Hijo de Dios a través de la resurrección. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y esta fe en la resurrección de Jesús nos da la esperanza de que nosotros también resucitaremos. ¿Cuándo? Cuando venga a buscarnos otra vez. Según Corintios 4:14 dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, ¿ya está? ¿De eso se trata la salvación? ¿Solo tiene que ver con algo que va a ocurrir a futuro en nuestra resurrección? No. Según el pasaje de Gálatas que leímos hoy, la vida eterna que Dios nos regala se refleja en nuestro presente. Leamos nuevamente el versículo clave de hoy. Allí dice que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Este versículo nos enseña para qué Cristo se dio a sí mismo y de qué nos quiso librar. Es decir, nos revela cuál es la voluntad de Dios al salvarnos. Y esto es para librarnos del presente siglo malo. Esto quiere decir que Cristo no murió solo para llevarnos a su reino celestial después de esta vida terrenal, sino también para librarnos del presente siglo malo ahora. Así que la vida eterna no es algo que experimentamos a futuro en el reino celestial, sino que debemos sí o sí experimentarlo hoy, ahora, en nuestro tiempo presente, en nuestra vida real. Jesucristo ya murió, ya resucitó para que hoy vivamos libres del pecado. Y esto es lo que dice 1 Pedro capítulo 1. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, las cuales recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo ya nos compró con su sangre preciosa y ya fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados. Tiempo pasado. Según Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si no dejamos atrás nuestra vana manera de vivir, entonces hoy no podemos confesar que somos nuevas criaturas.
Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si creemos en que Cristo murió por nuestro pecado y resucitó de entre los muertos, sí o sí tenemos que vivir una vida nueva. Porque esa es la prueba de nuestra salvación. Una vida nueva, librada del presente siglo malo. Esa es la manifestación práctica de la fe verdadera. La salvación no solo implica entonces entrar en el reino de Dios en el futuro, sino sobre todo entrar en el reino de Dios hoy, como nuevas criaturas. Aquel que no anda con Jesús en esta tierra, ¿cómo podría morar con Él en el reino venidero? La vida eterna es una experiencia que va más allá de días y días y días infinitos en el reino del Señor. Es una experiencia que va más allá del tiempo. La vida eterna es disfrutar de una comunión personal con Dios y vivir conforme a su voluntad. Esa es la vida eterna. Juan 17:3, un versículo que cito un montón. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto quiere decir entonces que el Evangelio no es un simple mensaje que nos da acceso al paraíso, sino que tiene el poder de transformar nuestro presente y nuestras vidas para siempre. El propósito de Dios entonces, al salvarnos, es que lo conozcamos, experimentemos en carne propia su amor, su gracia, y entonces seamos semejantes a Él. El Espíritu Santo es el que nos da las herramientas y el poder para no solo predicar con valor este Evangelio, sino también para vivirlo, para experimentarlo, testificarlo en nuestra vida cotidiana, a través de palabras, de gestos, de pensamientos y decisiones que glorifican a nuestro Dios. Oro para que el Evangelio transforme nuestras vidas presentes y podamos caminar en obediencia al llamado de Dios, experimentando día tras día, momento a momento, esa gracia y esa paz que Pablo deseaba a los hermanos gálatas. Amén. Segunda parte, el Evangelio distorsionado. Si bien es fácil entender de manera teórica el mensaje central del Evangelio, esto no necesariamente implica que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Cuando este mensaje de salvación, cuando Cristo resucitado no tiene nada que ver con mi vida hoy, empezamos a desviarnos de la esencia del Evangelio. La vida transformada por Cristo y por la gracia pasa a ser una vida dominada por la hipocresía, la vanagloria y el legalismo. Y esto mismo es lo que estaba ocurriendo con los gálatas en ese momento. Es por eso que Pablo les estaba escribiendo. Tan grave y apremiante era su situación que rápidamente después de saludarlos, los empieza a reprender. Veamos el versículo 6. Ahí dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ojo, acá la frase estoy maravillado tiene una connotación muy negativa. ¿Sí? En NTV, por ejemplo, dice estoy horrorizado. Entonces podemos imaginarnos la expresión de Pablo cuando escribía esta carta.
La gracia de Dios, por definición, nos llega por iniciativa propia de nuestro Padre. No es algo que nosotros hayamos hecho, no hay algo que nosotros hayamos hecho para merecerla. Efesios 2, que es un pasaje muy conocido, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Agregar algo a esta verdad o sacarle es adulterar y desviar el evangelio original. ¿Y cómo llama Pablo a aquellos que predican un evangelio diferente? El versículo 17 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los judíos legalistas habían llegado a las iglesias de Galacia y las perturbaban, enseñándoles a los cristianos gentiles que debían ser circuncidados y cumplir la ley ceremonial como los judíos, como ellos, para entonces así ser salvos. Estos eran los que Pablo llamó perturbadores del evangelio. Hacían caer a otros en el adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque les presentaban otro evangelio. En consecuencia, los gálatas cristianos se empezaron a confundir y a dudar del evangelio que Pablo ya les había predicado. Y así empezaron a desacreditar su autoridad espiritual. ¿Qué castigo caería sobre estos falsos maestros? Según el versículo 8 y 9 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En estos versículos Pablo usa la frase anatema 2 veces. Es decir, que maldice 2 veces a quien quiera que se atreva a predicar otro evangelio distinto al que había predicado. Corromper el mensaje de salvación de esta manera implica un desafío abierto no a la autoridad de Pablo, sino a la autoridad de la palabra de Dios. Agregar condiciones a la salvación que obtenemos solo por la fe implica desvalorizar que el evangelio de Jesús es suficiente. Es menospreciar la sangre del Hijo de Dios. Es echar por tierra la gracia de Dios. Es por ello que Pablo no tuvo reparos ni contemplaciones a aquellos que distorsionaban el evangelio. Ni siquiera importaba si se trataba de un ángel del cielo. Y como hemos estudiado el libro de Josué, seguramente tengamos fresco qué es un anatema. ¿Qué era un anatema? Era todo aquello que estaba destinado a ser completamente destruido para la gloria de Dios. Hemos visto cómo en Josué 6:18 Dios le había advertido a su pueblo: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Hemos visto también que a pesar de esta advertencia, un hombre llamado Acán no se aguantó y tomó de los tesoros de Jericó para sí mismo, y luego fue descubierto y terminó su vida tristemente, siendo apedreados y quemados tanto él como su familia y sus posesiones. Ser anatema implica entonces estar bajo la ira implacable del Dios vivo. Aquellos que añaden un requisito adicional para la salvación aparte de la fe, distorsionan el mensaje del Evangelio y lo convierten en una justicia lograda por obras. Y estos promotores de un falso evangelio
por más que sus intenciones sean buenas y tengan un buen testimonio, sean súper santos a los ojos del mundo, están inevitablemente bajo la condenación de Dios. Y no podría darse de otra manera. De hecho, es un resultado lógico. Buscar añadir algo a la justificación que ya obtuvimos por la sangre de Cristo es sinónimo a confesar que su sacrificio no es suficiente. Es rechazar el camino de salvación que Dios abrió a través de haber hecho a Jesús anatema en nuestro lugar. Es revelarnos a la gracia, al amor que Dios decidió derramar en nosotros a pesar de nuestra inmundicia. Es sinónimo a confesar que nosotros podemos hacer algo mejor por nuestra cuenta para sumar a la obra de Cristo. En pocas palabras, es un acto que atenta en contra de la gloria que solo Dios merece recibir. Fijémonos que según los versículos 4 y 5 que leímos hoy, Jesús murió por nosotros en conformidad a la voluntad de Dios, planeada desde antes de la fundación del mundo. Esta obra de salvación extendida a nosotros por gracia, sin ningún otro requisito más que la fe, desemboca en la gloria de nuestro Padre Celestial por los siglos de los siglos. Esta salvación da toda la honra, todo el honor, toda la adoración al único responsable de este plan salvador, al que pagó el precio de nuestro rescate a través de su sangre. Rinde toda la gloria al que se hizo Señor y Salvador de nuestras vidas para siempre. Entonces, ¿por qué Pablo advierte tan severamente a los que predican otro evangelio? En sí mismo, recalcar la importancia de las obras religiosas no parece estar tan mal. Pero aquel que agrega algo a la fe en Cristo, que murió en nuestro lugar, se hace a sí mismo enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque está robando su gloria. El evangelio de la salvación solo por fe produce en nosotros alabanza a la gloria de la gracia de nuestro Dios. La gracia de base impide que nosotros nos gloriemos a nosotros mismos. Impide que busquemos la aprobación de los hombres, impide que seamos orgullosos, porque por definición es un regalo inmerecido. Aquel que reconoce esta gracia en su vida solo vive buscando el favor y la gloria de Dios. Vive como Pablo, que confesó en el versículo 10, pues, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En cambio, el otro evangelio, el que fue tergiversado, el que es la sumatoria de fe y algunas obras, como la circuncisión u otros actos ceremoniales, esta distorsión del evangelio nos conduce a gloriarnos a nosotros mismos, a nuestro esfuerzo, a nuestros méritos. Como consecuencia, nos vuelve ingratos. Y así robamos la gloria de Dios. Y esto es el pecado más grave de todos. Isaías 48:11 dice, Dios declara, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Predicar otro evangelio es amancillar el santo nombre de Dios y es robar su gloria infinita. Dios mismo dice que Él no va a ceder su honra a ningún otro.
Y por esta razón, el que perturba el puro evangelio de Dios está bajo condenación. En este mundo algunos podrían pensar, para preservar el evangelio puro entonces no hace falta ninguna obra. Es cierto, pero hasta ahí, ¿no? Para ser salvos no necesitan depender de ninguna buena obra. Solamente es necesario reconocer su pecado, arrepentirse con corazón quebrantado y creer en la obra de salvación de Jesús a través de su muerte y resurrección. Entonces, esta fe nos hace salvos. Entonces, ¿qué hay de las obras? ¿Para qué venimos a la iglesia? Acá está el kit de la cuestión. Las obras cobran importancia después de ser salvos. Como vimos en el versículo 4, Jesús dio su vida por nosotros para rescatarnos del presente siglo malo, según la voluntad de Dios. ¿Para qué? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras de obediencia son demandadas a los que ya son hijos de Dios, a los que ya fueron salvos por la gracia en Jesús. Y solo el que reconoce la gracia de la salvación vive para dar gloria a Dios a través de su vida transformada. Esta gracia es lo que lo vuelve humilde, lo vuelve agradecido. Lo lleva a verse a sí mismo y a llegar a la conclusión de que, no hubo nada bueno que yo podía hacer para glorificarme en mi salvación. En cambio, le da las gracias a Dios día a día, porque esta gracia, este amor, lo conmueve y lo motiva a vivir en santidad guardando su palabra. Y su propósito de vida cambia. Deja de buscar la aprobación de los demás para glorificar a Dios y gozarse en su presencia eternamente, desde hoy. Hermanos, para que no seamos anatema, tenemos que examinar el evangelio que creemos y que vivimos a diario. ¿Predicamos y testificamos el único evangelio que trae salvación o no? Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre Celestial. Entonces, rindamos nuestra obediencia, nuestras buenas obras, para que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, oremos juntos. Te damos gracias, Señor, porque no hay palabras para poder expresar lo que tu gracia hace en nuestra vida. Te damos gracias porque si quitáramos de nuestra vida esta obra de salvación que tú has hecho, ¿qué podríamos dar? ¿Qué podríamos ofrecerte de bueno? Todo lo que es glorioso, todo lo que es santo, todo lo que es hermoso en nuestra vida viene de ti. Ayúdanos, Señor, a poder vivir empapados en esta gracia día tras día, para que ya no vivamos para nosotros, sino que podamos poner nuestra mira en tu reino, así como lo hizo Pablo, que lo único que pensaba, lo único que meditaba, lo único que vivía era tu evangelio. Gracias, Señor, por darnos esta palabra. Ayúdanos a permanecer en la senda de tu salvación. Ayúdanos a permanecer fieles a este mensaje que nos ha salvado. Te pido, Señor, que nos bendigas, que nos sigas guiando,
que sigamos meditando en esta palabra para que sea real en nuestras decisiones. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.